Muchos de los chicos que se aventuran en las carreras experimentales lo hacen con el más desinteresado de los intereses. Buscan el conocimiento, la ciencia. Y esa búsqueda es lo que se llama investigación, aunque hoy en día se dé a este término el significado mucho más pragmático de aplicación de la ciencia a determinados fines médicos, industriales, etc. Ambos significados resultan muy atractivos para los jóvenes, para las chicas y para los chicos, puesto que el 50% de los licenciados que se mueven en el campo de la investigación científica en nuestro país, en el mundo de los laboratorios, son mujeres. Ellas y ellos han conseguido el espectacular progreso de la ciencia en nuestro país en los últimos 30 años. Ellas y ellos han logrado que frente al que inventen ellos de Unamuno haya prevalecido la preocupación y el ejemplo de Santiago Ramón y Cajal. Y una cosa que yo veo que es muy positiva es que, por ejemplo, nuestros países, y muy en especial España, están adquiriendo una masa crítica de investigadores científicos, están incrementando el número, lo cual es muy importante, y obvio que la calidad se está dando excelente. En América Latina aún no tenemos, salvo en México y en la Argentina, y a un nivel muy distinto, obviamente, del que está aconteciendo en España y obviamente del que está aconteciendo en el resto de Europa y los países desarrollados. Aún no tenemos esa masa crítica, pero es que eso implica no solamente una psicología o una inversión económica de los gobernantes o de los gobiernos o de los países, sino la creación de una infraestructura, es decir, que la gente entienda que es bueno hacer ciencia, que es rentable psicológica y físicamente hacer ciencia, y que es definitivamente fascinante hacer ciencia. De manera pues de que a mí eso me parece mucho más importante, es lo que siempre he insistido, que tenemos que insertar a la ciencia dentro de la cultura, que se convierta en tan importante hablar hoy en día de, qué sé yo, del ébola, de los priones, de, qué sé yo, de los cuasares, de el hombre de Atapuerca, etcétera, etcétera, ¿sí? Tan importante como hablar de los conciertos de Carreras, de Strauss, de Pavarotti, las exposiciones de Picasso, de Dalí, todo eso que se inserte dentro de la cultura, y es muy importante que esto acontezca. Con esta pasión suele hablar de ciencia siempre Manuel Elkin Patarroyo, el científico colombiano que ha conseguido la vacuna contra la enfermedad que mató a Alejandro Magno y a Darwin. En la actualidad, entre 1,5 millones y 3 millones de seres humanos mueren cada año a causa de la malaria. En Tanzania, en Senegal, en Tailandia, en Bolivia, en Venezuela, miles de personas salvarán su vida gracias a este médico y bioquímico que fundó y dirige el Instituto de Inmunología de la Universidad Nacional de Colombia, y que hoy nos va a ayudar, junto con la joven Silvia Fernández, a perfilar el campo de acción de los futuros investigadores. Parecido a lo que Patarroyo ha hecho en Colombia, creo que hay grupos en España que están trabajando con ese tipo de enfermedades. Y sí, habrá grupos que realmente estén buscando vacunas para ayuda al tercer mundo, aunque aquí las tengamos superadas, esas enfermedades, pero realmente son enfermedades endémicas y si se miran las cifras, pues son millones de personas, cientos, miles de personas que mueren al año. Entonces, creo que es importante esa investigación y ayudar a esa gente. El éxito de la vacuna ha permitido darle identidad a nuestros pueblos, hacerles sentir que es legítimo, que es bueno y que también podemos hacer cosas de trascendencia universal, resolver problemas de índole universal, pero paralelo a todo eso, para poderlo realizar era necesario crear una infraestructura, y no estoy hablando del edificio, de los equipos ni nada, sino un equipo humano, un equipo que hoy en día es excelente desde todo punto de vista, en el cual lo que hay es un núcleo inmenso de gente que ha sido estructurada para conducir investigación científica al más alto nivel. Entonces, tan importante es lo uno como lo otro. El problema es que en España la cantidad de dinero que se da para investigación es poca. Entonces, no se puede desarrollar una ciencia o una investigación en España con poco dinero. Entonces, las personas que acaban un doctorado, si no encuentran un proyecto, una beca, una posición en España, tienen que ir fuera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la persona que se ha formado en España se va fuera, trabaja como trabaja aquí, dedicando todo su tiempo,
Y entonces allí pues son muy acreditados, muy importantes, y realmente hay gente española pues como Mariano Barbacid y otro tipo de gente que ha hecho descubrimientos muy importantes fuera de España. Entonces, el problema es que aquí la gente investiga, pero con unos niveles mínimos, pero por la falta de subvenciones, la falta de dinero. Yo seguí la historia natural que sigue cualquier chico. La verdad es que aprendí mis primeras letras enseñado por mi madre y ya luego fui a la escuela pública. Yo nunca jamás estuve en colegios privados, estuve siempre en escuelas públicas y colegios oficiales. Hasta tercero de primaria fui enormemente desaplicado, bárbaramente desaplicado. No supe ni siquiera cómo pasé los años, era prácticamente un potro salvaje que había en un pueblito pequeño y allí hacía lo que hace todo chico normal. Andaba montando a caballo, nadando en las quebradas, en los ríos, cogiendo pajaritos, haciendo una gran cantidad de cosas y no pintaba como nada. El cambio llegó a los 8 años cuando nos fuimos de este pueblito a una ciudad intermedia y allí tenía que quedarme muy circunscrito porque había mucho coche por 50.000 razones de seguridad. Entonces fue cuando mi padre me dio unos tebeos para leer y dentro de esos tebeos estaban la vida de hombres ilustres como la de Pasteur, la de Robert Koch, la de Armauer Hansen, la de Ehrlich, etcétera, etcétera. Y me fascinaron esas vidas y quise ser como ellos. Y obviamente que elaboré desde chico como proyecto de vida el querer hacer eso mismo que mis héroes de mi pequeña imaginación iban estableciendo, iban haciendo, que era hacerle útil a la humanidad, a mis semejantes, a través del desarrollo de vacunas. Y de ahí en adelante nunca cambié, me convertí en el mejor estudiante del colegio, desde tercero de primaria en adelante. Luego terminé el bachillerato siendo el mejor estudiante del colegio, estructurándome completamente para las ciencias biológicas y para la química. Y estando hacia más o menos los 11 años de edad, hombre, me fascinó la química a raíz de unos libros de química que me compró mi padre y fue cuando concebí que las vacunas, eso que quería yo hacer, se podían hacer químicamente. Toda la vida lo único que he hecho es perseguir la idea con amor, con cariño, con pasión, con ilusión, no más. La verdad es que mi vocación no despertó desde muy temprana edad. O sea, cuando era pequeña me apetecía haber sido maestra, ¿no? Quería dar clases. Pero cuando ya en BUP me di cuenta de lo que eran las ciencias naturales y empezó a gustarme todo el tema de la naturaleza, de las bacterias, los microorganismos, el ADN, todo esto, pues ya me dirigí hacia ese lado, vamos, ya me empecé a dar cuenta de que lo mío era la biología. Y en COU lo tenía totalmente decidido, o sea, la única carrera que yo quería hacer era biología. O sea, yo creo que en ese momento fue en el que me decidí y se despertó mi vocación. Yo comencé a hacer investigación científica en el primer año de medicina. Tendría 17 años, iba para los 18, y comencé entonces a trabajar en investigación científica. En segundo año me uní a la Fundación Rockefeller, que tenía un laboratorio en Bogotá, y mi mentor en ese momento, el doctor Ronald Mackenzie, era quien había descubierto los virus parecidos a este del ébola, que se llama fiebre hemorrágica boliviana. Y entonces, viendo que yo era un chico activo, trabajador, etcétera, etcétera, en su laboratorio decidió enviarme a la Universidad de Yale. Y ya luego estuve 3 meses en la Universidad de Yale, me devolví para Colombia, seguí con mis estudios, luego me envió a la Universidad Rockefeller y la verdad es que mantuve toda una vida cabalgando entre Bogotá y Rockefeller. Por ejemplo, la Facultad de Medicina permitió que no hiciese ginecología y obstetricia, que yo desde el principio les expliqué que eso no iba a ser importante para mí, que tampoco hiciese, de manera pues de que me lo pasaba los semestres enteros en Rockefeller University trabajando en inmunología y química, en el desarrollo de la idea que siempre había querido alcanzar, de manera pues de que eso fue lo que sucedió. Para poder investigar tienes que hacer una tesis doctoral. Para ello puedes acercarte a cualquier centro de investigación, conseguir una beca o que te financien un proyecto
Y bueno, pues trabajar allí durante 4 o 5 años en un laboratorio que es a la vez estudio y trabajo, porque estás aprendiendo, desarrollas un proyecto de investigación y consigues ser doctor, que académicamente es el mayor grado, y en ese momento puedes decir que eres investigador. Entonces me dijo, si quieres venir a trabajar aquí conmigo, bienvenido. Me ofreció una posición excelente. Yo tendría en ese momento 24 años e iba para los 25 cuando me ofreció ser assistant professor de la Rockefeller University, y pues decidí devolverme para Colombia. Entonces me dijo, te entiendo muy bien, vete para tu país y crea lo que allá no existe y que muy bien puede llegar a resolver los problemas de esas tierras, me lo dijo así, y que nosotros no podemos hacer aquí porque no tenemos esos problemas. A la hora de la verdad, eso fue lo que aconteció, que es una decisión que yo he visto sin pretender en lo más mínimo, ni ser pretencioso en ese sentido, de lo más sabio que haya podido yo resolver y hacer en un momento determinado. Neil Lane, el director de la Fundación para la Ciencia de los Estados Unidos, opina que la inversión en investigación y desarrollo es la mejor que un país o una empresa pueden hacer. Y también que es un experimento peligroso frenar la investigación en ciencia. Y todo ello no solo por consideraciones económicas, sino por los beneficios sociales que se generan. Si un gobierno no dedica dinero a la investigación, sus mejores cerebros están condenados a irse a dar su esfuerzo y su talento a otros países. Yo siempre he tenido mucha identidad y me he sentido muy orgulloso de mis orígenes hispanos. Entonces yo veía que era necesario luchar por lo nuestro. Sabía que la lucha iba a ser bárbara, iba a ser terrible, pero bien valía la pena, entre otras cosas. Primero que todo porque sobre esas enfermedades no se estaba investigando en la forma como luego se comenzó a desarrollar, y también por la sencilla circunstancia de que pues me tocaba crear todo el camino. Y a mí me gusta explorar. La verdad es que como investigador me gusta el reto de crear cosas nuevas. Tuve muchas dificultades. Por ejemplo, no existía ninguna infraestructura para poder hacer la investigación científica que yo quería, porque nada, no hay antecedentes de ciencia o historia de ciencia en nuestro país. Entonces tuve que comenzar a crear el instituto, pero no como un instituto, sino como un laboratorito pequeño que luego se convirtió en una sección, que luego se convirtió en un departamento, que luego se convirtió en un instituto, que hoy en día es uno de los más grandes y mejores institutos del mundo en vías de desarrollo. Pero fue una cuestión de ir colocando ladrillo a ladrillo para ir construyendo el edificio de la ciencia, de la investigación científica para esos países con los cuales yo quería aportar y resolver los problemas y realizar también mi sueño de chico. El trabajo de investigación es bastante arduo. Necesita una vocación muy grande porque te lleva muchísimas horas. Es un trabajo en el que tienes que dar todo de tu parte, porque tienes que poner los 5 sentidos. Tienes que estar al día de todo lo que hay. Y trabajar mucho, porque para poder llegar a aprender en este campo hay que trabajar muchísimo. Y bueno, depende también de cómo te lo tomes. Hay mucha gente que se dedica solamente a eso, solamente al trabajo, y luego pues puedes tener una familia, unos amigos. Pero lo que sí es claro es que si tienes vocación, te coge muchísimas horas, porque lo que quieres es aprender, es encontrar. Y entonces hasta encontrar y que te salgan los resultados satisfactorios son una labor de muchas horas y de mucho trabajo. El tópico este del investigador solitario yo creo que no se da. Además, ahora se valora mucho el trabajo en grupo, el saber trabajar en grupo con otra gente. Trabajar solo pues te lleva a unos resultados pues más lentos. Yo pienso que esto no es un modus vivendi, tampoco es un modus operandi, es una pasión intrínseca. El individuo debe querer hacer eso,
debe querer investigar, debe querer resolver los problemas. El individuo debe realmente tener el ser investigador como un proyecto de vida. Es lo mismo que el individuo que decide ser sacerdote en un instante determinado. Es tan legítimo lo uno como lo otro. De manera pues de que en esencia lo que debe querer es tener ese proyecto de vida, de ser investigador y no querer convertirse en banquero, lo cual es igual de legítimo, o querer convertirse en otra cosa. Es decir, debe tener una idea clara acerca de qué es lo que quiere ser. Y la otra cosa importante es debe tener pasión alrededor de ello. Yo no considero que deba tener, ¿qué le digo yo?, un coeficiente intelectual de 150 para ser investigador. No, la verdad que no. Yo he creído mucho más en la fuerza de la persistencia, en la fuerza de la constancia para conseguir y realizar las ideas. Einstein insistía que detrás de todo descubrimiento genial hay un 99% de transpiración y un 1% de inspiración. Yo creo profundamente en eso. A la hora de la verdad, uno de los genios de este siglo siempre ha insistido en ello y creo que tiene la más absoluta razón en eso. El investigador, que es una profesión actualmente muy en boga, exige una personalidad que esté adornada de las cualidades fundamentales que podemos destacar, entre otras, el tesón y la constancia, un espíritu analítico, una capacidad reflexiva y crítica y al mismo tiempo una buena autodisciplina, puesto que una de las cosas que va a tener que afrontar el investigador de una manera mucho más constante va a ser la capacidad de soportar frustraciones y de resistir a todo lo que puede ser el mundo de la fatiga. La capacidad de concentración y de aislamiento es un rasgo de personalidad que habría que exigir de una manera fundamental y también una gran capacidad de centrarse en los valores científicos. Desde el punto de vista de los intereses podemos destacar el mundo científico, el mundo biológico y el mundo de lo físico matemático, aunque el campo de la investigación abarca otra gama mucho más amplia. Pero quizás aquí se puedan condensar los elementos fundamentales. Debe tener un gran interés por indagar el mundo de las cosas, por conocer las causas últimas de los hechos y no contentarse con quedarse en las apariencias, sino ir más allá de los simples fenómenos y de los simples datos que la misma investigación le vaya soportando. Desde el punto de vista de rasgos, actitudes o cualidades, ya desde un punto de vista más de actitudes internas, la capacidad de análisis y de síntesis, la capacidad de abstracción, una buena dotación en factores numéricos y espaciales y unas buenas dotes de observación y de cautela. Yo destacaría de una manera fundamental también la capacidad de trabajo en equipo, puesto que hoy día no se concibe un investigador que trabaje en solitario como en siglos pasados o en años pasados se podía permitir. En este momento esto es una necesidad imperiosa que también va a exigir una formación y una autodisciplina por parte de la persona que se dedica a la investigación. No es la malaria el único objetivo de su trabajo en vacunas sintéticas. En el Instituto San Juan de Dios de Bogotá, Patarroyo encauza sus investigaciones hacia otras enfermedades. Pues mire, uno de los grandes honores es que independiente de que en un momento determinado haya gente que critique nuestro trabajo en distintas partes, el año pasado yo fui uno de los 20 conferencistas del centenario de la muerte de Pasteur en el Instituto Pasteur. Eso que los pasterianos lo acepten y en su sitio y con todo el orgullo que tienen alrededor de ello ya es un reconocimiento muy grande. Pero a la vez, esto fue en marzo 17, estuve en Bristol, justamente dentro de los 6 conferencistas mundiales que veníamos a rendir homenaje a Edward Jenner por su descubrimiento de la variolización o vacunación contra la viruela hace 200 años. Entonces, por una parte hay el reconocimiento de los de 200 años, por otra parte el de los 100 años. Es decir, a la hora de la verdad, independiente de todo el conflicto, estos procesos de reconocimiento implican que están aceptando enormemente los resultados y que están aceptando y reconociendo enormemente los datos y el esfuerzo y la actividad científica seria y concienzuda que ha habido alrededor de esto. Las perspectivas que se presentan entonces es ya el cambio hacia
las vacunas químicamente hechas. Eso es algo que es incuestionable y nos corresponde el mérito y el honor de haber sido los primeros que se lanzaron a fondo a desarrollar una idea. Una idea que hoy en día permite un diseño racional y lógico de las vacunas. Entonces, hacia donde está apuntando todo es una metodología para reconocer cuáles son las partes fundamentales, o sea, las manitos a través de las cuales los microbios se agarran a las células que van a infectar. Y de esta manera, al conocer la estructura química de las manitos, poder hacer las manitos químicamente. Nosotros vamos un poco más lejos que esto. Nosotros sabemos que las manos siempre tienen una forma. Entonces vamos a averiguar, y estamos averiguando, no es que vamos, estamos averiguando, la forma de las distintas manos de los microbios, para de allí en adelante inferir, una vez sabe usted cuál es la forma, inferir una manera matemática de averiguar, así en un ordenador rápidamente decir, dentro de esta proteína hay manos o no hay manos, y dentro de esta proteína, aquellas son las manos. Entonces lo que toca hacer para hacer una vacuna es químicamente produzca esas manos. Eso es lo que nosotros hemos llamado una manera universal de hacer vacunas. Cuando aparece una plaga, o bueno, el cáncer, el SIDA, todo este tipo de enfermedades, da avance y dan ayudas en ese campo. Porque siempre en investigación, volvemos a lo que hablábamos antes, ya la sociedad acepta mucho más la investigación y está mucho más abierta, pero sigue siendo la medicina como lo más aplicado, como lo que ve la gente, que hay muchísimos otros temas importantes. Entonces, se da mucha más ayuda, mucho más dinero, muchas más becas, proyectos a temas como es el SIDA y el cáncer, que realmente son importantísimos, pero luego se da menos para otro tipo de temas. Entonces, si hay un presupuesto para investigación, si el 75% es para SIDA y cáncer, el resto de los grupos pues no tiene ayuda. Entonces, también es importante la investigación básica, la biodegradación, otro tipo de temas. Yo pienso que el compromiso mío fundamental es con la humanidad. Yo tengo un compromiso mío con la humanidad. Es decir, yo soy un profundo creyente, entre otras cosas, que los seres humanos, siendo todos unos mismos de una sola especie, realmente merecemos la atención y el cuidado de los otros. Y obviamente que yo quiero hacerlo. Yo quiero ayudar y aportar enormemente en ese proceso de desarrollo de la humanidad. Y créanme que lo hago con mucho gusto. Esto para mí no es traumático, el venir en un momento determinado, en 5 meses, 6 veces a Europa, pasar de Europa en una forma bastante rápida y casi esquizoide a la mitad del Amazonas con absolutas privaciones, volar al día siguiente para Tokio. Eso para mí no es ningún tipo de sacrificio, lo hago con gusto porque va dentro del contexto de la misma idea. Patarroyo obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en 1994 y ha adquirido la nacionalidad española recientemente como reconocimiento a su contribución a la ciencia. Y también, no podía ser de otro modo, como manifestación de la profunda simpatía que ha despertado en todos su gesto de donar la vacuna a la Organización Mundial de la Salud, enfrentándose como un pequeño héroe solitario a las poderosas multinacionales farmacéuticas en una desigual lucha por hacer prevalecer el sentido humanitario de su trabajo. Eso acontece, entre otras cosas, porque hay conflictos de intereses. Eso hay que entenderlo. Uno no debe lanzarse a las peleas sin entender qué es la contraparte. Y cuando entiende que hay intereses creados alrededor, obvio, de las grandes multinacionales farmacéuticas, y que esos intereses creados se reflejan en las posiciones de poder, en los organismos que bendicen o mandan al limbo los resultados médicos, pues hombre, si uno lo entiende, pues aprende a manejarlo. Que hay que en un momento determinado enfrentarlos también, pero eso es parte de la comprensión del mecanismo. Y obviamente que hubo una situación en la cual ellos no querían ni aceptar la vacuna, ni pues
nada, simplemente decían, mire, esto es una cosa que está ya en investigación fuera y para el trasto de la basura. Y si usted nos dona la patente, pues entonces, mire, sabe que nosotros la manejamos a como nos da la gana. Y no se llamará Vacuna Colombia contra la malaria, sino que se llamará lo que a nosotros nos dé la gana. Olvídese, eso no es así. ¿Ya? Eso era consecuencia de los intereses creados que había alrededor de esto. Pero debido a la lucha que hubo, debido a la claridad de ideas que nosotros tuvimos alrededor de esto, pues obviamente que logramos solucionarlas y pasarlas muy adelante. La investigación tiene sus ventajas también a quien le guste. Puede sacar bastante provecho simplemente por el placer de hacerla. Eso es lo más importante, eso es lo esencial. Te tiene que gustar, porque si no, con las dificultades que puedes tener para hacerla, si no te gusta, pues ya dedícate a otra cosa. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero a veces simplemente el obtener un resultado positivo, el ver que tu trabajo sale adelante es lo más importante. Yo les animaría y, por supuesto, si tienen una vocación fuerte, que luchen mucho y que saldrán adelante. Un médico que deja de ejercer la medicina y se dedica a la investigación está de alguna manera evitando el triste destino del médico, que es el fracaso, puesto que el paciente acabará muriendo. La lucha genérica por la salud de un investigador es otra cosa. No le ve la cara al paciente, sino que mide sus fuerzas con las bacterias, con los agentes patógenos. Y algunas veces, como en el caso de Manuel Elkin Patarroyo, triunfa. Pues hay una frase muy linda de uno de mis ídolos. Yo creo que la gente debe tener ídolos. Y es justamente de uno de los individuos que yo he creído más brillante como ensayista y que ganó el premio Nobel también de literatura, que se llama Albert Camus. Albert Camus, que todos lo conocemos por el mito de Sísifo, el hombre rebelde, etcétera, etcétera, y unas novelas y unas obras de teatro espectaculares que tiene. Tuvo una frase que a mí me pareció, porque como ensayista era excelente, me pareció estupenda. Decía, pobre de aquel país que necesita de ídolos, pero más desgraciado de aquel que no los tiene. Entonces yo considero, entre otras cosas, que el hecho que haya paradigmas, que haya ejemplos, que haya ídolos, es bueno, es muy bueno, porque el ídolo cumple una función. Es que quienes lo consideran como tal, siempre quieren superarlo. Y en ese proceso, no solamente se realizan, sino que logran superarlo la vastísima mayoría de las veces. Entonces yo entiendo que yo cumplo una función determinada en cierto tiempo. A mí sí me gustaría, como sé que acontece en mi país, que muchos chicos de mi país quieran hasta cierto punto simular, parecerse a lo que nosotros, hacer lo que nosotros hemos hecho, con el propósito siempre de superarme. Y los habrá, tiene que haberlos, en esencia tiene que haberlos. Eso me parece no solamente legítimo, sino muy bueno para el desarrollo del ser humano.